Vale, pues bueno, tengo una pregunta, ¿no? Sobre el carácter de Dios. Bueno, eso, decía antes, bueno, ya he entendido que es amor y no hay dudas, pero sí que hay ciertas historias en la Biblia como que confrontan esa idea un poco y en el caso con la que me he encontrado es la de primera de Samuel 15 con el rey Agag y Saúl, etcétera, ¿no? Eh, Cuando Dios le manda por medio de Samuel a destruir a mujeres, niños, al ganado, a todas las bestias, Samuel perdona la vida al rey, Samuel no, Saúl, perdón, perdona la vida al rey y el pueblo recoge varios ganados como para sacrificarlo a Jehová. Y, y bueno, es como, hablando con mi sala, no lo mata directamente Dios, aparentemente, ¿no? En el texto, así superficialmente, pero sí lo manda. Entonces, pues un poco controversial. Y sí que me impactó mucho cuando Agag se presenta ante Samuel y Samuel con la espada dice que los despedaza, los corta el pedazo. Y pues es como, ¿qué es esto, no? Y bueno, es un poco como pues, chocante. Es un Eh, poco, a ver, bueno, eh, le había comentado que cuando tenemos una historia, y lo que ha sido mi experiencia por lo menos en este estudio, del carácter de Dios, es que en cada historia nos revela algo nuevo del carácter de Dios. Ya sea Sodoma y Gomorra, el diluvio, pero cuando, por decirlo así, cuando entre más se ve en jaque el carácter de Dios en las historias del Antiguo Testamento, entre más imposible parezca de responder a la luz del carácter de Cristo, es lo que más, esas historias son las que más arrojan luz y una luz más hermosa acerca del carácter de Dios. Eh, y ha sucedido con varias anteriormente, en lo que ha sido mi experiencia. Creo que la clave siempre está en la historia encontrar a Cristo. Eh, Fue mi experiencia al estudiar USA, al estudiar Sodoma y Gomorra, lo que me dio la clave para entender el carácter de Dios en esa historia fue encontrar a Cristo. Y luego ya todo cobra sentido. Pero como Pablo dice, nada podemos en contra de la verdad, solamente a favor. Así que entre mejores dudas y objeciones vengan, yo creo que mejor. Y bueno, ya eh, no tengo todas las piezas, pero Oscar tal vez te pueda dar algunas y ahí entre todos podemos ir complementando. Bueno, de esa historia, como decía Bastián, en particular, lo que te puedo comentar es lo siguiente. Eh, Hace un tiempo atrás, meses, tal vez más de un año, me vino una persona con 15 puntos. Y en esos 15 puntos me decía, ok, Dios es amor, Dios es la manifestación en Cristo Jesús, etcétera. Aquí están estos 15 puntos. Pero aquí está clarísimo. Y me empezó primero con el diluvio, Sodoma y Gomorra, diferentes plagas que llegaron, Egipto, la muerte del primogénito, uh, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová que iba en el campo de los asirios y un montón de ta, 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 un montón hasta llegar como a 15. ¿Ok? Entonces empezamos con, primero, de qué manera es la ira de Dios manifestada. Porque está clarísimo que la ira de Dios, perdón, tiene que ser diferente, porque la Biblia nos dice que tiene que ser diferente, porque nos dice a nosotros que no nos demos a ira, que cuando nos damos a ira no hay discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su ira tiene que ser diferente. Entonces, definíamos, según la Biblia, cuál era la ira de Dios, que además en este maratón vamos a tener que incluir, porque esperamos poder llegar hasta... hasta las 7 plagas, que es la ira de Dios. ¿Ok? Así que esperamos en este estudio poder llegar hasta las 7 plagas. Entonces, una de las historias era esta historia que traes, Javi. Una de las historias, y sobre todo luego, claro, es, Samuel mismo pum, lo mata, ¿no? Entonces, era una de las historias. Y de 15, atajamos, digamos, Sodoma y Gomorra, los primogénitos, el diluvio, las plagas, atajamos lo del ángel de Jehová, etcétera. De 15 posiblemente, según presenté, por ejemplo, lo de el diluvio, me dice,
Me decía, ya, ok, vale, entiendo, me decía, entiendo. Pero todavía tienes estas 14. Digo, bueno, es que tranquilo, vamos con paso. Seguimos aplicando los mismos principios. Y vamos aplicando los mismos principios y presentamos Sodoma y Gomorra. Y dice, ok, vale, entiendo por dónde vas. Ok, se podría decir así. Vale, bien. Pero fíjate todo esto. Bueno, al final, cuando acabamos, había como 5 de las que él presentó. O sea, de las 15 que presentó, había como 5 que simplemente yo le tuve que decir, yo no tengo la respuesta en estos momentos de eso. Me dice, ajá. Entonces, le digo, ya, pero en un principio tú pensabas que había 15. Ahora solo me dices que hay 5. O sea, había 15 antes. Ahora hay 5. Yo no tengo la respuesta para esos 5. Pero una experiencia que me ocurrió años atrás, cuando estaba estudiando teología en la universidad. Bueno, es evidente que cuando lees la historia, la genealogía en Mateo 1 de la línea de Jesús y lees la genealogía en Lucas 3 de la línea de Jesús, es que es evidente que es diferente. Es diferente, por lo menos hasta David. O sea, de David hacia Abraham es la misma, pero de David para abajo es totalmente diferente. Entonces, claro, yo estaba en teología y uno de los teólogos me dice nos dice a todos en la clase, ¿no? Nos dice a todos en la clase que hay errores en la Biblia y nos da 2 ejemplos. El ejemplo que nos da este teólogo, uno de ellos era que Jesús se sentó en un burro o se sentó en 2 burros. ¿Había un burro o había 2 burros cuando iba a Jerusalén? Porque un evangelio te dice que había un burro y el otro evangelio te dice que había 2 burros. Entonces, este teólogo cristiano nos estaba tratando de convencer a todos que había errores en la Biblia. O sea, porque nosotros tenemos falta de entendimiento y discernimiento de cómo entender correctamente, lo limpiamos todo fácil diciendo que hay errores en la Biblia. No, por supuesto que no. Entonces, yo era una persona totalmente diferente años atrás. Eso me enervaba. Me salía el vasco. Yo me acordaba que la cuna de ETA era Mondragón. La cuna de los terroristas era Mondragón y era mi cuna y me salía lo vasco tremendamente. Y la otra cosa era, fíjate, las 2 genealogías son diferentes porque hay errores, no hay ningún problema. Y el caso es que llegó un momento en el cual me frustré tanto con lo de las genealogías, empecé a estudiar lo de las genealogías y no podía llegar a una conclusión allá donde estaba. Y el caso es que cogí lo de las genealogías y lo puse aquí como en una estantería en mi mente. En una estantería en mi mente. Y resulta que un día teníamos que ir a asamblea. Los miércoles había asamblea, toda la universidad tenía que ir a asamblea a las 11. Y eran momentos súper aburridos. Teníamos una tarjeta que había que certificar que habías estado presente. Entonces yo estaba presente, pero justo afuera de la puerta, porque a mí me gustaba hablar de cosas de la Biblia, no otras cosas. Y en una de estas yo le decía a un amigo, es increíble cómo hay gente que dice que hay errores en la Biblia, este teólogo, no sé cuánto y tal, y es como las genealogías, y empiezo a hablar de fíjate, en Mateo sigue la genealogía de Salomón, la genealogía de Salomón sigue la línea de Salomón, porque es cuando empieza a divergirse entre David es la misma, pero cuando luego vamos por Salomón y sale otro nombre, no Salomón, en la línea de Lucas. Y le digo, fíjate, esta es la línea de los reyes, la otra está yendo por la línea de los comunes. Luego digo, esta es la línea de la fe. ¿Por qué? Porque José es la línea de José y José, esposo de María, de la cual salió Cristo. José nunca toca a Jesús. No tiene la línea de sangre de Jesús, es la línea de la fe. Y luego digo, cuando en Mateo, yo le estoy explicando todo esto y le digo, en Mateo va de la línea para abajo, de Abraham para abajo. Sin embargo, en Lucas va de Jesús para arriba. Jesús, el hijo de... O sea, Jesús, hijo de, supuestamente, de José. Pero nos da luego otro nombre, que es el abuelo.
que no es el padre de José, es el padre de María. Uno es la línea de José, de José, y la otra es la línea de María. Uno es la línea de la fe y otra es la Biblia, la línea de la carne, digamos, o de la línea de herencia justa, y la otra es la línea de la fe. Son las dos líneas de la salvación, ¿no? Como Pablo hablaba de los judíos, porque son literales hijos de Abraham, y de los gentiles, la línea de la fe, que nos hará sacerdotes reales, nos hará de la línea de los reyes. Bueno, el caso es que empiezo así a hablar, ¿no? Y le digo, de aparte, no es este hijo de o sea, este hijo de este hijo de este. No, no. Es Jesús, hijo de tal y tal. Jesús, hijo de tal y tal. Jesús, hijo de tal y tal. Jesús, hijo de Abraham. Jesús, hijo de Adán. Y Jesús, hijo de Dios. O sea, tiene una estructura diferente. Y este chico me dice, oh, wow. ¿Y eso cuándo te diste cuenta? Y le digo, ahora, hablando contigo. Estaba hablando con él. Había estado peleándome con ese concepto por meses. Ya me aburrí, lo puse ahí en la estantería y resulta que en el tiempo correcto la luz va aumentando y cuando la luz va aumentando cubre esa zona oscura y da luz a esa zona oscura. Bueno, había otro concepto. Me meto en la clase y este profesor dice, había un burro o dos burros. Y me voy a la casa y yo le decía a mi esposa, es increíble, ¿cómo pueden decir esto? Etcétera. Yo me peleaba y tal. Y me levanté súper temprano a la mañana y yo le decía, Señor, yo no entiendo esto. Y resulta que abro en Éxodos 33 o 34, Éxodos 34 creo que es. Y leo una historia. Era la historia de esa mañana. Leo la historia y digo, oh, wow. Y empiezo oh, Señor, por favor, que haga la misma pregunta el profesor en la clase. Por favor, que haga la misma pregunta. Y llego a la clase ese día y yo lo único que estaba esperando es que hiciera la misma pregunta. Y va y dice el profesor, como dejamos claro el otro día, hay errores en la Biblia. Un burro o dos burros. Y yo, ¡oh! Levanté la mano como un rayo. Y dice, sí. Y yo, ok. En uno de los evangelios nos dice que es un burrito pequeñito. En inglés lo llaman colt. No sé cómo lo llaman en español. Un burrito pequeñito. Y en otro nos dice que hay dos. Una es la madre. Una es la madre y otro es el burrito pequeñito. Entonces le decía, ¿cuántos burros hay? Dos. ¿En cuántos se sienta? Bueno, uno de los evangelios nos dice en cuál de los dos se sienta. Se sienta en el jovencito. Es el burro, podríamos decir, el hijo de la madre. Es el hijo de la madre. Nos está diciendo que hay una madre que está ahí con su hijo, burrito, y sobre el burrito está sentado Jesús. Y luego les llevo a Éxodo 34, y en Éxodo 34 dice, de todo primogénito tienes que presentarlo ante el Señor, excepto del primogénito de Israel. Del primogénito de tus hijos, de cada animal tienes que presentar un sacrificio, pero del primogénito de tus hijos tienes que presentar un cordero, para que ese cordero redima a tus hijos. Y luego pone, y también del burro. Y yo digo, ¿cómo? El primogénito del burro, esto no sé si lo sabéis vosotros, pero en Éxodo 34, el primogénito del burro tiene que ser redimido por un cordero. O sea, no cualquier otro animal, el primogénito del burro. Y yo digo, ay, espera un momentito. ¿Por un cordero? Sí. O sea, que tienes una madre con un burrito primogénito yendo a Jerusalén y viendo a la madre como el cordero está sobre él. El cordero está sobre él. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? Dile a su dueño que volverá. Dile a su dueño que el burrito volverá. No va el burrito a ser sacrificado, no lo va a perder. Porque el que se queda en Jerusalén,
y muere en Jerusalén es Cristo, el Cordero, pero el burrito volverá. Es la redención del burrito. Y me mira un compañero y me dice, ¿y por qué no lo dijiste el otro día? Me dice. ¿Por qué no lo dijiste el otro día? Y yo, ¿por qué no lo sabía el otro día? Me he enterado esta mañana. Entonces, va a llegar un día en el cual podamos explicar ese apartado en Primera de Samuel. ¿Ok? Mientras tanto, lo tenemos ahí, eso lo tenemos ahí. Lo que el Señor ya ha dado luz es en su carácter. Ahora, además, me gustaría que entendiéramos una cosa, porque mucho tiene que ver con no solo el carácter de Dios, sino que cómo entendemos que el carácter de Dios es formado. Hay gente que cree lo siguiente, y evidentemente respetando su opinión, no es personal, no es mi opinión. Cree lo siguiente, que Jesús mostró una parte del carácter de Dios. ¿Ok? Jesús mostró una parte del carácter de Dios. Las historias del Antiguo Testamento muestran otra parte del carácter de Dios. Entonces, tú tienes a Jesús mostrando una parte y luego el Antiguo Testamento mostrando otra parte. Y todo eso forma el carácter de Dios. Por eso, cuando van al Antiguo Testamento, ellos lo toman como lo dice el Antiguo Testamento. Así. Para mí, personalmente, la clave está en segunda de Corintios 3, del 14 al 16, y Hebreos 1, el ministerio y las palabras de Jesús, y lo que dice Pablo también al respecto. Si estás ahí en Javi y nos lees segunda de... antes de leer, te voy a pedir, Javi, que hagas una pequeña oración, porque así ya hemos empezado con una pregunta, pero así empezamos ya directamente el maratón. ¿Qué te parece? Vale, genial. Vale, pues oramos.